Hola amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos a esta nueva oportunidad de conversar con profesionales, con gente que tiene un mensaje para compartir y esta es la puerta que abrimos para llegar a cada uno de los hogares o al lugar desde el cual nos estés viendo y escuchando, porque recordemos que Juntos en la Experiencia tiene su formato en video y tiene también su formato en podcast. Hoy me voy hacia el norte de esta maravillosa América rumbo a México para encontrarme con Krishna Camargo. Él es escritor, conferencista, terapeuta, capacitador en desarrollo humano, con educación en medicina naturista, homeopatía, meditación, reiki y kriya yoga. A su vez colabora con varios medios de prensa, con artículos acerca de estos temas que mencionaba con anterioridad y le voy a dar la bienvenida entonces a Juntos en la Experiencia a Krishna. ¿Cómo estás? Bien, qué lindo. Muchísimas gracias, Ale. Estoy muy contento, bien contento de tener la oportunidad de llegar a más personas a través de ti y de poder transmitir esto que amo hacer. Bueno, eso se nota en el entusiasmo ya cuando intercambiábamos algunos mensajes previamente para poder coordinar esta entrevista. Notaba a través de tu voz ese entusiasmo por lo que realizas y me estaba preguntando, ¿cómo llegaste a todas estas cuestiones que has estudiado? ¿Cuál fue el disparador en tu vida, si es que existió un disparador en tu vida para poder dedicarte al estudio de todas estas cuestiones? Yo creo que sería mi nombre. Siempre lo digo de esa manera porque es un poco inusual para este continente, porque, bueno, pertenece a una deidad de la India, allá es más popular, y mis padres me lo pusieron debido a que ellos, cuando se conocieron en sus años 20, estuvieron muy adentro del despertar de conciencia, buscando esas respuestas a la búsqueda espiritual y bueno, a través de su conocimiento llegaron a la Kriya Yoga y cuando decidieron tener un hijo, que soy yo el producto de esta decisión, bueno, buscaron como qué nombre darle al pequeño y bueno, finalmente optaron por ponerle Krishna. Yo creo que ese fue el detonante. Llamarme Krishna de entrada era como desde muy pequeño tratar de conocer más acerca de la filosofía, ver a mis padres meditar, ver que tenían una disciplina constante del yoga, de la kriya y también la lectura. Mi papá es médico, mi mamá es antropóloga, entonces yo creo que el detonante fue el núcleo familiar donde crecí y de ahí pues empezar a buscar mis propias respuestas, ¿no? Cuando ya va uno teniendo mayor conciencia, 16, 17 años, que empecé a darme cuenta que realmente el mundo que yo tenía en casa era completamente distinto a lo que afuera había, ¿no? Es como este contraste de ver tu realidad en la búsqueda espiritual, en la realización, en la teosofía, metafísica, y ver afuera que realmente lo que el núcleo donde yo me desarrollaba buscaban más el entretenimiento, buscar un trabajo, una carrera, que todo eso es válido y para mí fue tan importante tratar de combinarlo de una manera balanceada para continuar con mi desarrollo espiritual y, por supuesto, también tener la posibilidad de todo eso que yo había vivido, querer compartirlo. Por eso mismo hacía acento al principio de que para mí es muy grato tener la oportunidad de compartir algo que fue para mí un estilo de vida. Qué interesante la historia de esa familia. Claro, ya de por sí, desde muy chiquito, fuiste compartiendo en tu casa ese nacer hacia el mundo espiritual, ¿no? Eso es realmente la mejor herencia, creo yo, que los padres pueden dejar a sus hijos, ¿no? En la práctica, en mostrarles en el día a día esa vocación, en este caso hacia el yoga, hacia la meditación. Es que cuando uno se da cuenta de que en la vida estamos experimentando como almas, pues lo más importante siempre va a ser tener esa conciencia y poder reconectar con lo que es nuestra verdadera esencia y así tener esas remembranzas de otras vidas si así lo quieren ver y si no, simplemente absorber lo más que se pueda en esta evolución para continuar en el proceso del alma más consciente, más pleno, más satisfecho con lo que se nos va presentando, que al final no podemos evadir las cosas porque somos un cuerpo que también está experimentando en este plano.
Bueno, y justamente el tema que proponías para conversar hoy era cómo fortalecer nuestro espíritu en este tiempo que corre. Claro, este video queda suelto al universo, queda por allí, vaya a saber cuándo es que se encuentran tanto en el formato video como en el podcast. Estamos grabándolo en el mes de mayo del año 2020, pero estamos transitando a nivel global una situación muy particular que lleva a que cada uno vaya encontrando en sí diferentes emociones, reacciones, algunos disparadores ahí que nos rodean. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro espíritu en este mundo que nos toca transitar hoy, Krishna? Es bien interesante de entrada como una situación que se me hace muy importante que todos debemos de conocer. Primero, que vivimos en base a percepciones. Nuestro cuerpo desde muy pequeño tiene ciertas percepciones internas y eso nos va creando un pensamiento. Cuando ya elegimos tener ciertos pensamientos, tanto positivos, amorosos, alegres o también depresivos o tristes, dependiendo la situación, de ahí viene una creencia. Entonces, por ejemplo, de niño, pues tal vez yo creo que mi padre es de cierta manera debido a su actuar, pero esa no sé si sea la realidad completamente, porque de ahí viene, digamos que una parte muy importante que es la emoción. Y esa emoción es lo que nos genera cada acción de nuestra vida. Y esa emoción al final va a crear una frecuencia. Y a mí me encanta hablar de estos dos puntos porque cuando tenemos emociones, creamos frecuencia y por consecuencia eso lo que genera es una vibración. Y entonces al estar nosotros en una vibración es que atraemos ciertas cosas como un magneto, somos un magnetismo, un campo magnético y desde ahí podemos atraer una realidad positiva si es que yo estoy en una vibración positiva o si mi vibración baja o está en el polo negativo, pues esa es mi fuente de atracción. Entonces, de entrada, yo les comentaría a las personas que es sumamente importante reconocer desde qué ángulo estoy viviendo cada experiencia, en dónde está mi vibración, dónde está mi espíritu. Y esto es muy fácil analizarlo, simplemente coordinen de una hora cuántos pensamientos tengo positivos y cuántos tengo negativos. Si no llega el transporte, si tengo una discusión, me mermo en la discusión, no quiero salir adelante, si siento que ya la plata se me está agotando, pienso en cómo generar plata o pienso que no debiera estar pasando esta situación para tener más plata. Entonces, desde ahí creo que podemos partir para empezar primero a analizar dónde está mi energía. Porque si yo quiero cambiar, pero mi energía está en lo negativo, va a ser muy complejo porque tengo que ir hasta el fondo de lo negativo para salir a lo positivo. Pues si está neutral, entonces puedo vivir las dos experiencias de una manera como más sana. Como cuando vamos en una balsa o si les gusta hacer pádel o está surfeando la persona, bueno, tiene que estar en medio. Si se va hacia un lado, vamos para abajo y viceversa. Me imagino que para poder llevar adelante esto que decías, que a veces para muchas personas debe ser todo un desafío, lo primero es darse cuenta, es decir, hacer como un escaneo, un autoescaneo y darnos cuenta de eso que decías, saber cómo estoy pensando, hacia qué lugar de la balanza estoy yendo, ¿no? Ese sería como el primer paso. Definitivamente, sí, ahí comenzamos nosotros por tener como una conciencia y por ello es tan importante la palabra en el mundo holístico o alternativo, espiritual, es constante la conciencia. Conciencia que representa mantener bien congruente nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras palabras, todo eso en una unificación. Si yo desde esa perspectiva me siento en paz, entonces puedo comenzar a valorar, a tomar decisiones más adecuadas. De lo contrario, mi cuerpo empieza a tomar como ciertas afecciones o desequilibrios y de ahí parte el resto de lo que puede generarse como una crisis, inclusive una situación de miedo o pánico. Y bueno, todo esto al final lo único que va a generar es dualidad. Y cuando estamos viviendo en la dualidad es cuando más caemos en no estar nosotros íntegros o en paz o reconocer nuestro verdadero ser. ¿Cuán importante es eso cuando, si bien obviamente que estamos en un mundo al que pertenecemos, en el cual trabajamos, estudiamos, tenemos relaciones interpersonales con el grupo con el cual nos solemos relacionar día a día, nuestra familia, el mundo, no podemos vivir ajenos de lo que sucede, pero
El otro día estaba haciendo una entrevista y hablaba del término de la infoxicación, es decir, de esa intoxicación que llega a raíz de estar todo el tiempo viendo qué pasa o cuántos casos de coronavirus se detectaron y a dónde va y la economía. Está bien estar informado, pero hay que tener también, es mi pensar, cierto recato en cuanto a cuántas horas dedicamos a eso por día, ¿no? Sí, hay que tomar discernimiento. Al final, información es necesario y vivimos en un mundo globalizado. Si no te informas, bueno, pues también podemos salir de la balsa en la cual nos encontramos todos y bueno, es importante conocer. Sin embargo, ahí hay que tomar, muy importante, la intuición, desarrollar tu intuición, saber qué información es valiosa para mí y me está dando paz y qué información solamente me genera caos. Entonces ahí ya uno elige. Y esa es la única diferencia que tenemos de raciocinio con otros animales en este plano, que es el poder de elección. Entonces yo puedo elegir qué información llega a mi vida y cuál no quiero en mi vida. Yo puedo decidir estar 7 horas durmiendo o 7 horas despierto haciendo otras cosas. Yo puedo decidir comer A o B. Entonces todo son elecciones constantemente y sin presión, simplemente saber que como estoy eligiendo mi vida, pues hay que saber hacia dónde la quiero dirigir. Mencionabas recién el tema de la intuición. ¿Cómo nos damos cuenta de que la intuición nos está hablando? A mí me ocurre personalmente muchas veces que, ejemplos cotidianos, ir en el auto hacia un lugar y decir, no, voy a doblar por aquí. Y luego sucede algo y lo que digo es, wow, ¿por qué doblé por allí? Fue como que algo me habló internamente. Esa es la vocecita de la intuición, es esa voz que te dice, no, hoy mejor quédate en casa, o no sé, cosas de la vida cotidiana. ¿Es esa voz que nos habla todo el tiempo? Claro, la intuición está conectada, por eso es que se conoce que está en este chakra que se llama Ajna, que es el chakra del tercer ojo, está conectado con el hipotálamo, para caer como en un tema más científico. Y el hipotálamo lo que hace es almacenar toda la información de las experiencias que hemos tenido. A lo largo, no solamente de esta vida, sino como somos un alma, hemos tenido muchísimas experiencias. Por eso es que de pronto llegamos a un lugar y dices, es que esto es tan familiar, o platicas con una persona y sientes que estás, pero platicando con tu hermano. Esto básicamente es tu intuición que está despierta. Entonces, cuando suceden cosas como la que acabas de mencionar, de que tú vas a elegir algo y en ese momento dices, bueno, pues por acá algo me dice que haga esto y ya al final del resultado te das cuenta que sí, entonces ahí está trabajando la intuición. ¿Cómo la desarrollas? Simplemente hay que escucharte. ¿Cómo aprender a escucharte? Bueno, hay que sentarnos nosotros frente a ti mismo, digamos, yo a veces les digo a las personas, vete en el espejo 5 minutos y ve tus ojos con profundidad y analiza tus pensamientos y observa qué tanto está pasando a través de ti, porque desde esa forma puedes comenzar a darte cuenta de dónde proviene tu dolor, de dónde viene tu angustia, de dónde proviene tu amor y alegría que tienes, y todo eso lo único que va a hacer es que sea más sutil tu campo de energía. Y cuando es sutil el campo de energía, digamos que estamos alerta a lo que la naturaleza o el universo por consecuencia nos quiere poner. Y ahí es donde empezamos a vivir con esta intuición como más constante. Y simplemente necesitamos tener confianza en nosotros mismos, en ir hacia adentro, digamos así, en la parte dolorosa, pero también en la parte amorosa. Entonces, si voy a amar, amo con toda mi pasión. Si voy a tener un proceso doloroso o de miedo, lo voy a experimentar para que realmente eso solamente abra más mi intuición. Y si no, se limita, porque todo el tiempo va a estar atorada en los inferiores, en la energía inferior. Hablabas de escucharnos, de observarnos, es decir, de estar presente, algo que tendría que ser tan natural, pero que como seres humanos estamos pensando en el pasado, adelantando el futuro, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos en ese baile de ir y venir, en esa especie de péndulo, y se nos va el momento presente como agua entre los dedos muchas veces, ¿no? Que es irrecuperable. La meditación o el mindfulness, que ahora está muy de moda también, es decir, el estar presente, el estar atento,
no es necesario irse a una montaña del Tíbet, aunque sería una experiencia maravillosa. Tenemos que ponerlo en práctica hoy, aquí, ahora. Debemos de pensar que si yo tengo de atraer todos mis sentidos a este momento, como bien lo dijiste, que me encanta el nombre del momento presente, ahí precisamente es que va a fluir la energía. ¿Cómo hago esto? En el momento que tú te des cuenta que estás pensando en lo que debes o lo que va a venir mañana, observa, simplemente observa lo que está a tu alrededor. Las plantas, el tráfico, las personas, cualquier cosa que esté a tu alrededor, simplemente obsérvala. Trata de estar ahí enfocando todos tus sentidos. Cuando todos tus sentidos están ahí, precisamente en la acción, es que viene el momento presente y ese mindfulness, que es el conocimiento de Gautama del aquí y el ahora, se replica. Y bueno, ahí no existe nada. No puede existir otra cosa más que tú y todo a la vez. Entonces, no te preocupas por nada porque sabes que todo es perfecto, todo tiene un proceso y entonces lo que estás viviendo debe de ser vivido de esa manera para ver qué es lo que sigue. Justamente la depresión, la ansiedad son todas patologías que están ahora también muy sobre el tapete y que tienen que ver con esto, ¿no? Con vivir en el pasado, con vivir en el futuro y no estar presentes aquí. Un día estaba en un taller de mindfulness y el profesor nos propuso una prueba, nos vendaron los ojos. Entonces, obviamente que era un ambiente en el cual confiábamos en lo que estábamos haciendo y nos dijeron que pusiéramos la mano con la palma hacia arriba y que sintiéramos lo que iban a colocar allí. Y trajeron algo que lo primero que sentí en mi caso fue la sensación de algo frío, ¿no? Esa fue la primera sensación y luego había que colocárselo en la boca. ¿Y qué era? Era una frutilla o una fresa, como le llaman según el país, y había que comerlo estando presente. Y fue una experiencia y tan increíble que ahora te la cuento y la estoy rememorando, de algo tan sencillo como comer una fruta, pero simplemente estando atenta a la temperatura, a la textura, al sabor. ¿Cuántas veces comemos simplemente por el acto de comer y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso que dices es justo en la práctica. Y ahí me encantaría como hacer esta remembranza también, que eso es lo que hace un niño. Está presente, se olvida del mundo y si quiere gritar, grita, si se quiere enlodar, se enloda, si quiere robar algo, lo hace, está presente todo el tiempo. Y entonces ahí todos sus sentidos están experimentando al 100% la energía. Esto básicamente es lo que perdemos como adultos. Vamos creciendo y nos vamos envolviendo en un mundo de prejuicios y los prejuicios lo único que van a provocar es esto que yo mencionaba. Viene una vibración más baja y entonces ya el tiempo se vuelve lento en el sentido de la emotividad y se vuelve muy extensivo para lograr experimentar realmente algo. Entonces tus emociones están casi siempre contenidas porque el sentimiento de algo que has vivido está latente. Y entonces, no, debes de portarte de tal manera, no actúes de esto, no digas ciertas cosas, y así sucesivamente. Entonces perdemos nuestra, digamos, simpleza en la vida, ¿no? Esto que me encanta mencionar, que es el minimalismo de tu vida. Qué buena palabra, haría que aplicarlo todo el tiempo, en todo sentido, lo del minimalismo, ¿eh? Sin duda, sin duda. Estaba escuchándote hablar del tema de los niños y antes cuando estábamos coordinando esta entrevista, en algún momento me deslizaste el tema del niño interior, buen tema para conversar también en algún momento, ¿no? De ese niño interior que todos tenemos y que tendríamos que mimar un poco más. Te comentaba que han llegado algunas preguntas y me gustaría ir interviniendo con ellas porque tienen que ver con este tema de cómo fortalecer el espíritu en estos tiempos que corren. Y dice por aquí Mirna, desde la República Argentina, ¿qué entendemos por espíritu? Vaya pregunta. Linda, saludos a Argentina. Que preguntes acerca del espíritu. Esto depende de su percepción. No la enfoquen a un tema religioso,
ni dogmático. Piensen en una energía, básicamente el espíritu, todo tiene en el plano en el cual nos encontramos, en esta 3D, tenemos una vibración, y esa vibración lo que genera es que haya energía. Esa energía al final tiene un espíritu. Ese espíritu está en cambio, está en transición constantemente, está en observación. Por eso es que hay el espíritu de las plantas, de los animales, de los lugares inclusive, de la materia, está condensada en el éter. Esto básicamente es nuestro espíritu. Nuestro espíritu está todo el tiempo experimentando a través de nuestros sentidos. Sin embargo, no es que esté cambiando, no está evolucionando el espíritu ya es perfecto. Lo que está evolucionando es nuestra experiencia en este plano para recordar realmente que estamos conectados a una fuente universal. Y entonces este espíritu es simplemente el llamado de nuestro subconsciente en la toma de decisiones. Si lo aterrizamos en el plano mundano, mental, todo el tiempo estamos tomando estas decisiones o elecciones, o clasificando las cosas. Ahí está el espíritu diciendo, bueno, si vamos a clasificar y vamos a decir que esto es fantástico, entonces yo quiero experimentar lo que no es fantástico para saber por qué es fantástico esto. Es como una metáfora de vida, de querer conocer las dos polaridades para finalmente tomar una sola decisión de evolución. Entonces el espíritu todo el tiempo está en ese constante. Por eso es tan importante que si a través tal vez de la meditación o de alguna técnica pueden conectar con el espíritu, se darán cuenta que todo es perfecto, que ahí no existe más que plenitud, digámoslo así, ecuanimidad, tranquilidad, y ahí no existe el izquierda o derecha, porque aunque en esa plenitud o tranquilidad haya caos, yo me mantengo en paz. Entonces, conectar con tu espíritu es recordar esa parte, y lo podemos expresar en el simple momento que te sientes en todo y nada a la vez. Yo siempre les digo a las personas, ve un paisaje y vete en el paisaje. Proyéctate tanto en el paisaje que te sientas que estás allá, pero a la vez no estás allá, estás en todo a la vez. Hay que poner en práctica ese ejercicio entonces. A ver, por aquí tengo pregunta de Carla desde Asunción del Paraguay, que dice, ¿cómo hago para fortalecer el espíritu cuando la vida me pone pruebas muy fuertes año tras año, con pérdidas, separaciones, etcétera? A mí me encanta siempre que hablamos de esta, recordar la filosofía del karma y el dharma. Al final, el espíritu está en este proceso, y debido a las elecciones que tuvo, entonces va a experimentar ciertas cosas. Eso es el dharma en esta vida. Y esas experiencias que tiene pueden ser en algún momento muy trágicas, pero se repiten constantemente. Ahí el proceso importante es tú aprender, digamos, a saber que todo como tal tiene una oscilación, todo está en polos. Es decir, por más negativo que se vea tu vida, tarde o temprano va a ir girando hacia el otro polo. Y cuando llega a esto vas a ver todo positivo, es decir, ¿por qué nació en cuna de oro la persona y todo es perfecto? Bueno, tarde o temprano va a regresar. Si nosotros nos apegamos a las experiencias, es cuando sufrimos. El espíritu se fortalece recordando que todos son experiencias. Y así como cuando estamos actuando en alguna obra o estamos tocando un instrumento, sirve para ese momento. Pero no todo el tiempo estás de músico, no todo el tiempo eres el actor. Entonces, ¿para qué aferrarnos a las circunstancias? ¿Para qué conectarnos tanto con el sufrimiento, con ser víctima, con esta vibración de querer como modificar yo la vida? Yo no puedo modificar la vida. Las personas son como son, las situaciones son como deben de ser, simplemente lo que puedo comenzar a modificar es mi percepción ante ella. Entonces, fortalece tu espíritu pensando en que si todo lo negativo que te está pasando, hay algo de enseñanza ahí que probablemente no hemos valorado, no hemos observado bien, y bueno, sería importante hacer una reflexión escrita inclusive y decir, bueno, de tal situación trágica, ¿qué aprendí? Y así sucesivamente. Y cuando digas, ay, bueno, parece que se replican entre estas, pues entonces hay que comenzar a aprenderla otra vez para realmente ya trascenderla y que ya no vengan, porque llega un punto donde esas experiencias se empiezan a diluir en nuestra vida.
Muchas gracias, Krishna. Alexis, desde Colombia, desde Bogotá, la ciudad de Bogotá, dice que no se siente un ser muy espiritual. Dice, me cuesta creer en lo que no veo. Tengo amigas que sí tienen ese perfil, pero yo no encuentro la forma de encontrarlo. ¿Hay alguna manera de acercarme al tema espiritual? De entrada, hay que aceptarte como eres, no como eres perfecta así como eres y no porque la persona, que esto es muy común, ¿no? Estás en un taller y luego cuenten sus experiencias después del taller y unos ven colores, otros vieron a estas personas y tú te quedas así observando y bueno, pues yo solamente sentí. Entonces, no hay que compararnos de entrada, eso es súper importante. Segundo, saber que como tal, si te quieres conectar con tu espíritu, necesitas ir a donde esté más libre tu espíritu y ahí solamente tú lo vas a saber. Es decir, recuerda en algún momento de tu infancia donde te sentías con mucho gozo, con mucha alegría, completamente viva. Ve a ese lugar otra vez. Trata de acercarte. Si fue en una playa, bueno, trata de acercarte, aunque sea a otro lugar que tenga esa misma naturaleza. Si fue el bosque, tal vez fue tu hogar, tal vez fue la casa donde vivías de la infancia. Acércate a este espacio donde tu espíritu se sintió pleno. Y teniendo esa perspectiva, bueno, vas a poder volver a conectar con tu intuición y de ahí partir con pequeñas disciplinas. Por supuesto que para fortalecer nuestro espíritu necesitamos por lo menos aprender a dormir mejor, comer mejor y también relacionarnos mejor. Ahí hace un avalúo de, por ejemplo, cuántas son las personas que están a mi alrededor y qué es lo que hacen conmigo. ¿Me están nutriendo con su información, con su compañía, o todo el tiempo se están quejando de la vida y entonces en lugar de sentirme en paz, me siento más triste? Así de sencillo. Bueno, atención Alexis, allí tienes la tarea para poner en práctica. Todas estas cosas que vas mencionando, Krishna, ya tenemos otra pregunta de allí, de aquí desde Uruguay, desde Montevideo. Son cuestiones muy prácticas las que estás proponiendo. Es decir, lo que hablaba hoy más temprano, no hay que ir al Tíbet a instalarse allá con los monjes budistas, sino que uno lo puede hacer en su día a día. Simplemente hay que proponérselo y dar el primer paso, ¿no? Es súper importante tratar de pensar que el desarrollo espiritual no tiene que ver con la montaña, ni el yogi, ni el ayuno, o el vegetariano, o 30,000 talleres. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con poner en práctica en las pruebas cotidianas ese fortalecimiento espiritual. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con mayor ecuanimidad en tu vida, mayor congruencia en tu vida, mayor comunicación real, fidedigna con todas las personas que te rodean. Y así, bueno, viene un proceso de salud mental. Con el simple hecho de que cuides tu transporte, que es este cuerpo, comiendo bien, durmiendo bien, no cargándote de información que ya pasó, que esto es muy común, vivir con toda esa carga del pasado, o preocupado por el futuro, cualquiera de estas cosas, lo único que van a hacer es debilitarte. Entonces, desde esa perspectiva, si logramos mantener nuestra ecuanimidad, nuestra tranquilidad, podemos vivirlo. Y las pruebas son diarias, 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 diarias. Hay que estar presente para poder observarlas y rápido tomar la decisión. Bueno, para finalizar con las preguntas, está Cristina desde aquí, desde Uruguay, algo que ya lo estuvimos conversando hace un ratito, pero me parece importante porque creo que el caso de Cristina es el de muchas otras personas, sobre todo creo yo también gente más grande, que con todo este tema del coronavirus y todo están con un poquito de temor. Y dice, esto de la pandemia me ha despertado mucha incertidumbre y hasta temor. Trato de no hacerlo, pero escucho las noticias, leo y no veo la forma de apartarme de esa sensación de inseguridad constante. ¿Qué le podemos decir, Krishna? Cuando tengamos un temor muy profundo, hay que recordar que es en tu mente. Entonces, yo le digo a las personas, siéntate y de ese temor que tienes en este momento, empieza a ver el panorama más trágico de lo que va a suceder. Entonces, imagínate que el coronavirus está creciendo y hay pandemia y todo el mundo se está ya, digamos, transformando y bueno, ya no puedes hacer nada más. ¿Qué vas a hacer? Hay que regresar a ti. Entonces, si te fijas, todo lo demás es una creación. No va a haber comida, no va a haber transporte, mi trabajo, etcétera, etcétera. O sea, empieza el caos. Pero si te das cuenta, eso puede acabar en un instante. Y cuando acabe en un instante, si realmente quisiera una tragedia al universo y que fuera instantánea, entonces
¿dónde vas a estar? Ahí regresa a empezar a darte cuenta de lo que realmente quieres en tu vida. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Y entonces empieza a elegir esta información que me está generando tanto miedo. A ver, vamos a ir al fondo, vamos al fondo. Llego hasta el fondo y cuando estoy en el fondo regreso y digo, pero bueno, a ver, ¿dónde estoy yo? Entonces aquí valora qué es lo que tienes. ¿Qué tengo en este momento? ¿Tengo casa? ¿Puedo comer? ¿Puedo descansar mi cuerpo? Bueno, entonces, ¿para qué nutro mi mente de estas cosas? Mejor leo un libro y me olvido. Desconecta el teléfono un día, desconecta la tele un día y trata de estar contigo por lo menos ese día y verás que se nutre tu espíritu. Al fortalecer esa parte, te vas a sentir mucho más integrado y vas a poder recibir la información sin que sea realmente la que determine cómo te sientes. Te escucho y te percibo como una persona muy conectada con su propósito. ¿Me equivoco o realmente sientes que has conectado con tu propósito y que puedes llevar ese mensaje a tu entorno y a la gente que te escucha o te lee a diario? Cuando uno se siente pleno con lo que hace, está la chispa, ¿no? En cualquier rubro. Aquí es bien importante saberlo. Yo estudié, por ejemplo, una carrera de comunicaciones primero. Y cuando estaba en los medios y estaba de lleno en esta parte de transmitir la información, me sentía bien, pero siempre decía, quiero transmitir algo que realmente no solamente les genere información, sino los ayude a crear más conciencia. Y ahí vino toda esta parte educativa también de medicina y todo este otro proceso que a la par se complementó y que sin duda considero que estoy en esa búsqueda. Todos los seres humanos estamos en esa búsqueda, pero si hoy yo cuando duermo logro decir, hice todo lo que quería hoy, disfruté a las personas que estaban a mi alrededor, me enojé como quería enojarme, grité lo que debía gritar, dejé de hacer lo que tenía que dejar de hacer. Entonces, en ese momento digo, ya, me siento pleno, estoy en paz, estoy cumpliendo un propósito, y al final el propósito personal que siempre veo como importante es transmitir, servir. Si yo no sirvo, pues es que dices, ¿para qué tengo información? ¿Para qué me siento pleno yo solo? Hay que invitar a más personas para que estén plenas también consigo mismas, ¿no? No necesitamos hacer comunidades enormes, necesitamos crear conciencias colectivas para que cada quien en su espacio vaya sembrando esa información y la gente a su alrededor empiece a nutrirse de eso. Entonces, sí, Ale, me siento muy agradecido primero por esta oportunidad y sobre todo con esa firmeza de saber que sutilmente la vibración va llegando y genera este crecimiento personal en cada uno de nosotros, porque al tú dar, tú sabes perfectamente eso, el universo también te recibe. Es así, es así. Estas lucecitas además que van encendiendo otras lucecitas, ¿no? Cuando ibas haciendo así con las manos de lo de sembrar, me imaginaba luces, pequeñas lucecitas que iban encendiendo otras lucecitas. Krishna, ha sido un placer realmente recibirte aquí en Juntos en la Experiencia, este proyecto que es una realidad y que lo hago con todo el corazón. Y me encanta abrir estas ventanas para que puedan ingresar voces y saberes y compartires desde diferentes partes del mundo de habla hispana. Así que te agradezco de corazón haber sido parte de este episodio. Ale, muchísimas gracias a ti, de verdad, qué bello que tengas este proyecto, que esté sembrando esa energía, que llegue a más personas y que sigas haciendo esa labor que al verte, definitivamente tú también te sientes plena, estás haciendo lo que amas hacer. Completamente. Muchísimas gracias. Saludos rumbo a México. Saludos, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos entonces con Krishna Camargo en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Recuerden, si están viendo el video, compartan, suscríbanse al canal en YouTube, ingresen al sitio juntosenlaexperiencia.com para poder ver los capítulos que tal vez ya pasaron o los que estarán por venir. También en nuestro podcast que está en todas las plataformas disponibles. Gracias, 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 eternas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.